Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar nuevamente aquí en los estudios del ministerio del evangelista. Amén. Amados hermanos, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amigos del canal, hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es: despierta, tú que duermes. Abramos el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. La Biblia dice de esta manera: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos,
Veamos lo que la Biblia nos habla en esta mañana. Efesios capítulo 5 es dedicado a una congregación. Es dedicado a aquellas personas que claman ser cristianos. Dedicado a aquellas personas que confiesan ser cristianos, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero sus vidas no han cambiado. Dicen que viven en la luz, pero a la verdad caminan en la oscuridad. Efesios afirma muy claro, mis hermanos, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, versículo 14. Amados hermanos, se cree que la frase despiértate, tú que duermes, procede de un antiguo himno o un poema que había sido familiar a los lectores de Pablo en aquella época. Todo el pasaje de Efesios se trata del tema de la vida cristiana. Démonos cuenta. Y la frase despierta tú que duermes se utiliza en este contexto. Amados hermanos, Pablo insta a sus lectores a imitar a Cristo. No imitar al mundo, sino imitar a Cristo. Lo que implica llevar una vida piadosa y evitar las acciones pecaminosas en nuestra vida diaria. Mediante la metáfora de la luz y las tinieblas, Pablo contrasta la vida antigua con la nueva vida en Cristo. Dice que todo hombre en Cristo es una nueva creación. No es así, hermanos. Mediante la metáfora de la luz y las tinieblas, Pablo contrasta la vida antigua con la nueva vida en Cristo. Amados hermanos, la luz simboliza la verdad de Cristo y su evangelio. Esta luz pone al descubierto las malas acciones de las personas, revelando su verdadera naturaleza. La luz de la verdad y la justicia de Cristo aclara todas las cosas, incluido el bien y el mal. Llega la orden, un mandato de despierta, despiértate tú que duermes. Por sí mismo, Efesios 5:14 sirve de exhortación general a todo ser humano para que se convierta de las tinieblas a Cristo, del mundo en que vive a la vida de Cristo. ¿Me doy a entender? Amados hermanos, el lenguaje figurado que se utiliza aquí representa un estado de separación espiritual de Dios, en el que se está en la oscuridad y no se puede comprender la verdad de Dios. Sin embargo, amados hermanos, cuando las personas resucitan de entre los muertos, al arrepentirse y creer en Cristo, su luz brilla sobre ellos, aportándoles claridad en su vida diaria y en el camino que ellos andan. Así son capaces de comprender la verdad de Dios y vivir según la voluntad de Dios. En el contexto de la vida cristiana, el llamado de Dios a despiértate, tú que duermes, es un recordatorio de que debemos permanecer conscientes de la verdad de Dios. Como creyentes, como cristianos, amados hermanos, ya poseemos la luz. Desde aquel momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya poseemos la luz que aporta claridad y transformación, por lo que
debemos vivir de acuerdo a la luz. Me doy a entender, amados hermanos. En lugar de entregarnos a las obras de las tinieblas, a las lascivias, a las lujurias, hermanos, en las que antes nos involucrábamos, deberíamos apartarnos de ellas de hoy en día, porque somos nueva creación en Cristo. El llamado también sirve como advertencia, instándonos a estar alertas. Así es. Aunque el que duerme se refiere a alguien sobre quien no ha brillado la luz de Cristo. Un cristiano también puede considerarse dormido, hermanos. Va y viene a la iglesia. Va y va al culto de oración. Va y viene y lee su Biblia todos los días. Pero todavía vive en la oscuridad si no está alerta. Por eso Pablo exhorta a sus lectores: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, versículos 15 y 16. Ahora bien, hermanos, debemos de analizar nuestras vidas. ¿Estamos en la luz o andamos en las tinieblas? Debemos analizar como cristianos. Se nos llaman hijos de la luz. Se nos llaman hijos de luz en distintas partes de la Biblia. Sí, hermanos. Dice Mateo 5:14 y dice de esta manera: la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Óigame bien. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. En pocas palabras, la Biblia nos está diciendo: ustedes son como una luz que iluminan a todos. Si tú a la verdad caminas en luz, tú alumbrarás tu camino y el camino de muchos también. Por eso, si ustedes son como una luz que ilumina a todos, somos como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Debemos considerar que como cristianos, amados hermanos, debemos de caminar como cristianos. Debemos de hablar como cristianos. Como cristianos debemos conducirnos como cristianos. Vestirnos como cristianos. Me doy a entender, hermanos. Por eso debemos considerar Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice de esta manera: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! Filipenses 2:15. Dice que debemos resplandecer como luminares en este mundo. ¿Crees tú que tú resplandeces cuando estás en medio del mundo? ¿Crees tú que resplandeces cuando estás en el trabajo o andas con los amigotes allá en la calle? Dice que debemos evitar vivir como quienes no conocen a Dios, como quienes no conocen sus caminos, en un mundo en que el mal se disfraza de virtud. El aborto es un derecho y reina la inmoralidad. Es más importante que nunca estar alerta. Pablo, en su carta a los Romanos,
Pablo hace una exhortación similar a los cristianos dormidos. Óigame, hay muchos cristianos dormidos de hoy en día, hermanos. Van y vienen a la iglesia. Van y vienen a los días de oración. Van y vienen al estudio de la Biblia. Pero todavía andan en el mundo actuando como mundanos, amados hermanos. Pablo hace una exhortación similar a los cristianos dormidos. Dice Romanos 13, de 11 al 12, dice, y esto, conociendo el tiempo, es que ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13, versículos 11 y 12. Amados hermanos, muchos, pero muchísimos cristianos creen que están viviendo en la luz, pero siguen caminando en las tinieblas, hermanos. Así es, hermanos. Siguen caminando en las sombras del pecado. Ahora bien, en ese mensaje descubrirás señales bíblicas de que no estás viviendo en la luz. Aunque tú creas que sí estás viviendo en la luz. Solo deseo que te des cuenta. Sigues participando en lo que Dios ya reprobó. En lo que Dios ya llamó pecado. No repruebas el mal, solo lo ignoras. Hablas de lo oculto sin iluminarlo. Tu vida no incomoda las tinieblas. ¿Por qué? Estás dormido espiritualmente, aunque crees que estás despierto. Si alguna de estas señales confronta o te confronta en esta mañana, no la ignores. La luz de Cristo no solo revela, también despierta, porque hay mucho cristiano que está dormido de hoy en la mañana. Aún van a la iglesia, oyen el mensaje de Dios mientras están durmiendo. No es así, hermanos. ¿Cuántos crees tú que en este momento están oyendo este mensaje y están por dormirse? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Amados hermanos, hay momentos en que una persona puede caminar segura, convencida de estar en la dirección correcta, convencida de que camina en la luz, porque ya va y viene a la iglesia todos los días si es posible, hasta que una luz más fuerte revela que todo su alrededor y todo su caminar estaba en tinieblas o en una sombra tensa que oscurece el alma, oscurece el corazón y los deseos de vivir para Cristo, amados hermanos. Así describe el apóstol Pablo la realidad espiritual de muchos que creen vivir en la luz, pero todavía caminan en las tinieblas. Amados hermanos, este mensaje es para ti. Para todos aquellos que están oyendo este mensaje. Muchos que están oyendo este mensaje están durmiendo en la iglesia. Están durmiendo espiritualmente. Y es un momento, como dice la Biblia, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amados hermanos, así describe el apóstol Pablo la realidad espiritual de muchos que creen vivir en la luz, pero todavía caminan en las tinieblas.
En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 7 al 14, él lanza una advertencia que resuena hasta el día de hoy, hermanos. Estamos en una iglesia durmiente. Así es. Estamos en una iglesia que duerme a diario. Cada vez que abre las puertas, la iglesia está dormida, hermanos. Eso es lo que hoy está pasando. Amén. No basta con decir que somos luz. No basta con decir que somos cristianos. Hay que vivir como cristianos y hay que vivir como hijos de la luz. Me doy a entender, hermano. Pero, ¿cómo saber si en realidad estás en la luz? O si solo estás acostumbrado a la penumbra. Jesús mismo dijo, óyeme bien, Jesús mismo dijo, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12:36. Hermanos, el mismo Cristo dijo, entre tanto que tenéis la luz, debemos creer en la luz y caminar en la luz. Porque si creemos en la luz, caminamos en la luz. ¿Me doy a entender, hermano? He dicho acostumbrado a vivir en penumbra. Así es. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Se ha acostumbrado a vivir en penumbra, sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra. Así mismo viven muchos cristianos, muchas iglesias de hoy en día. ¿Sí? Así mismo viven muchos cristianos. Así es, hermanos. He dicho, están acostumbrados a vivir en las tinieblas, en la penumbra. La penumbra es una sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza lo bueno y dónde comienza lo malo. Así es. No deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra. Así mismo viven muchos cristianos. Pero, ¿qué marca la diferencia entre un creyente que fue verdaderamente nacido de nuevo y transformado? Así es. Amados hermanos, pero ¿qué marca la diferencia entre un creyente que fue verdaderamente nacido de nuevo y transformado y otro que apenas cambió de lenguaje y ambiente, pero siguen alimentando las mismas obras de la oscuridad? Creen que son cristianos porque ya levantaron la mano, creen que son cristianos porque ya van a la iglesia los domingos, pero la verdad, todavía caminan en las obras de la oscuridad. Así es, hermano. Ese mensaje, creo que usted ya se dio cuenta, ese mensaje no es para el mundo, es para la iglesia. Sí, hermanos. Ese mensaje no es para el mundo perdido de allá afuera, es para quienes ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y atienden a la iglesia todos los días. Para aquellos que ya escucharon el Evangelio, este mensaje es para los que se congregan, oran, sirven, pero tal vez siguen dormidos, amados hermanos. Efesios nos confronta con una verdad incómoda. Así es, hermanos. Aún dentro de la iglesia pueden verse quienes se engañan a sí mismos, creyendo que están despiertos mientras siguen durmiendo en las sombras del pecado, amados. Por eso la Biblia nos dice, mira pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, dice el libro de Efesios 5:15. Caminar con sabiduría es muy importante. Así es, hermanos. Por eso hoy no vamos a hablar de otros,
¿Para qué vamos a hablar del mundo si tenemos suficiente en la iglesia? Por eso hoy no vamos a hablar de otros, vamos a mirar hacia adentro de nuestras iglesias. Miremos dentro de nuestras iglesias y dirijámonos a la iglesia. Amén. Porque cuando la luz verdadera brilla, no solo expone, sino también despierta, hermanos. Me doy a entender. Sino también despierta. Hay advertencias en la Biblia que no fueron escritas para el mundo exterior, sino para aquellos que profesan creer y ser cristianos. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender en esta mañana. El apóstol Pablo no hablaba de paganos cuando escribió Efesios 5. Amados hermanos, el apóstol Pablo no hablaba a paganos cuando escribió Efesios. No participen con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas. Así es como él se dice. Si hablamos del libro de Efesios 5, versos 7 y 8, él dice, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Wow. Más directo que eso no se puede. Ese fue un gancho al hígado, hermanos. Y puede ser un knockout para muchos cristianos que no despierten en esta mañana, hermanos. Amén. Debemos caminar en la luz, porque somos luz. ¡Wow! Somos luz, hermanos. Entonces debemos caminar como luz. Debemos caminar como cristianos. Tenemos que caminar como hijos de Dios, hermanos. Así es. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 7. Se dirigía a cristianos, a miembros de una iglesia, personas que aunque habían recibido la luz del evangelio, aún estaban en riesgo de volver a participar en lo que Dios ya había condenado. Esta es la primera señal que alguien no está caminando en la luz, aunque crea que sí está caminando en la luz. Sigue participando, sigue tolerando las brutalidades que el mundo participa, o aprobando prácticas que Dios llama tinieblas. La palabra participar en el contexto original implica comunión, implicación, colaboración. Pablo está hablando solo de hacer el mal directamente, sino también de unirse, apoyar y mantenerse silencio ante todas las atrocidades que pasan en el mundo. ¿Me doy cuenta? Amados hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que nos dice? Óigame bien, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? ¿Lo entendieron? Estad firmes en la libertad. Se emocionan con lo que Cristo vino a destruir. El egoísmo, el orgullo, la blasfemia. Y no se trata de legalismo en esta mañana. Se trata de coherencia espiritual. La falla profunda del cristiano, que siendo cristiano todavía anda en el mundo. Habla como el mundo. Camina como el mundo. Amados hermanos, ¿cómo puede alguien que fue trasladado de las tinieblas a la luz llenar su mente voluntariamente con tinieblas por horas y horas y aún pensar que eso no afecta su caminar con Dios?
Pablo dice, mira pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Efesios 5, versículos 15 y 16. Hermanos, Pablo dice que estas obras son infructuosas, no producen nada que agrada a la justicia ni la verdad de Dios. Son estériles, son opuestas al fruto del Espíritu y aún así muchos cristianos se exponen a ellas diariamente, sin ninguna vigilancia, como si fueran inofensivas. Pero hermanos, incluso las defienden, las recomiendan, las celebran. Hermanos, eso no es caminar en la luz. Eso es coquetear con la oscuridad mientras se lleva una Biblia en la mano. ¿Me doy a entender? Hay hombres que coquetean con la oscuridad, con las tinieblas, mientras llevan una Biblia en la mano. Pero no solo en los que consumimos se revela esta participación, también ocurre en los negocios. ¿Cuántos creyentes hoy en día trabajan en ambientes dificultosos donde deben mentir para ganarse el día? Deben manipular para ganar más dinero, proveer injusticias para intimidar o callar ante la corrupción, y simplemente lo aceptan como parte del trabajo y dicen amén en todo. Promover injusticias o callar ante la corrupción y simplemente lo aceptan como parte del trabajo. Y no saben que están en pecado y que comienzan a caminar en la oscuridad. Hermanos, creo que este mensaje no mucho les pudo haber gustado. ¿No? Pero lleguemos a la conclusión. Lleguemos a una conclusión donde todos estemos de acuerdo. En conclusión, el significado del llamado de Dios a despiértate, tú que duermes, puede entenderse en dos maneras. En primer lugar, sirve como llamado para que los incrédulos despierten a la verdad de Dios mediante el poder del Evangelio. Amén. ¿Sabes una cosa? ¿Cuánto creyente, cuánto cristiano está durmiendo en la iglesia? Así es. En segundo lugar, subraya la importancia de que los creyentes lleven una vida sobria, vigilante y piadosa. El Nuevo Testamento habla del nuevo hombre. ¡Wow! El nuevo hombre. El nuevo hombre en Cristo. Ese es el hombre regenerado, a diferencia del viejo hombre. Y es nuevo hombre por haberse convertido en participante de la nueva naturaleza divina de Dios. Entonces, amados hermanos, bajo ningún concepto el viejo hombre es reformado o mejorado. No, es una nueva creación en Cristo. Óigame bien, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Hermanos, pongámonos de acuerdo. Ahora estamos unidos en Cristo. Somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo eso viene de Dios. Hermanos, si este mensaje fue de bendición para ustedes, necesitamos su ayuda. Oremos unidos
por este ministerio. Necesitamos tus oraciones. Necesitamos tu apoyo económico. Ayúdanos a poder seguir adelante con este ministerio. Si tú crees que este ministerio es un buen ministerio. Es un ministerio bíblico que posiblemente no a muchos les gusta. Pero debes de ponerme un mensaje ahí. ¿De dónde estás oyendo este mensaje? ¿De qué país? ¿Qué hora es allá contigo? Muéstrame tu simpatía hacia este ministerio. Los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, God bless you. And God bless America.